Perfecto, vamos a ir empezando. Agradecerles pues a todas las personas que ya están por aquí y bueno, eventualmente las personas que se unirán. Igual esta charla también quedará grabada y se subirá eventualmente al canal de YouTube del Centro Oncológico Costarricense. Como ya saben, los que son frecuentes en esta cita, los miércoles, dos miércoles de cada mes tenemos charlas dentro del programa de prevención y diagnóstico temprano del Centro Oncológico Costarricense, ya llegando a su fin, ¿verdad? Esta es la segunda charla de noviembre. La semana pasada hablamos sobre detección temprana de cáncer de próstata y bueno, algunas generalidades. Y hoy hablaremos un poco más sobre los nuevos enfoques, ¿verdad? No son necesariamente nuevas terapias, hay algunas nuevas terapias emocionantes que vamos a conversar, pero hay otros nuevos enfoques y tal vez nuevas tecnologías que están haciendo pues una importante diferencia. Y bueno, el mes que viene, como es diciembre, ¿verdad? Y queremos estar todos en un espíritu distinto, pues hablaremos un poco más de la parte más humana y también científica en la segunda charla. Entonces, bueno, sin más, invitarlos a que se mantengan pues al tanto del programa que viene en el 2026, que ya estamos preparando y que bueno, por supuesto vendrá cargado también de revisiones en algunos de estos temas que hemos hecho, pero nuevos temas también. Bueno, lo que nos tiene hoy aquí es hablar de cáncer de próstata, ¿verdad? Y tenemos que pues empezar, aunque ya abordamos esto la semana anterior con la epidemiología, ¿verdad? Algunos aspectos generales que siempre es importante saber. En cuanto a la epidemiología, es muy similar a el patrón que vemos en cáncer de mama, en donde la mayor incidencia ocurre o está correlacionado con el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, los países con mayor índice de desarrollo humano tendrán mayor incidencia más no mortalidad, que es lo que vemos en el panel de abajo, ¿verdad? Los países que tienen más mortalidad, lamentablemente, son países, pues, con menos índice de desarrollo humano. Hay algunas diferencias geográficas interesantes que aún no se entienden muy bien. Claramente tendrán un componente genético, pero aún no sabemos cuál es la complejidad del escenario, porque, por ejemplo, las poblaciones asiáticas suelen tener menos cáncer de próstata, mientras que poblaciones, por ejemplo, en estudios que se han realizado en poblaciones afroamericanas tienen el doble de riesgo, ¿verdad? Que, por ejemplo, en caucásicos. Independientemente de esto, se espera que el cáncer de próstata en muchos sitios se duplique o hasta más. Y bueno, esto nos invita a reconsiderar, ¿verdad? La manera en la que se está diagnosticando y pues obviamente la manera en la que se está tratando. En Costa Rica realmente es un cáncer bastante importante. Tenemos una incidencia que sobrepasa em, la incidencia estándar o la incidencia media del mundo. Y ciertamente es el cáncer por el que mueren más hombres en Costa Rica, ¿verdad? Asociado a este grupo de enfermedades. Entonces, es obviamente un tema importante porque, pues a nivel clínico y en general de salud pública se entiende que la mayoría de algoritmos de diagnóstico y, pues más importante aún, de clasificación y de tratamiento tienen que ver con el estadiaje. Em, y bueno, en Costa Rica no se ha sido muy, diríamos, no se ha hecho un esfuerzo unificado para poder establecer cuáles son los números, ¿verdad? Y entender en qué estadiaje es que están llegando los pacientes y establecer a partir de esto medidas para que podamos diagnosticar a los pacientes de manera más temprana. Como vamos a ver, el cáncer de próstata, al igual que el de mama, en estadios muy tempranos se puede hablar de enfoques curativos, ¿verdad? Mientras que en estadios avanzados realmente no existe el enfoque curativo, ¿verdad? Se trata de paliar la enfermedad, todo lo que se pueda y dar calidad de vida, pero no se habla de enfoques curativos. Entonces, claramente conviene, no solo porque mejora la supervivencia del paciente, sino que es más barato para el sistema de salud, orientar los esfuerzos cada vez más hacia la prevención y bueno, en el caso del cáncer de próstata, que es un poco difícil hablar de prevención, pues del diagnóstico temprano. Y bueno, habíamos hablado también algunas generalidades de la próstata como órgano, ¿verdad? Que es una glándula
eh, que es importante, sobre todo en la secreción de factores que son necesarios para la salud del semen y de los espermatozoides. Y bueno, hablábamos de que tiene una curiosidad, que es esta ubicación anatómica, ¿verdad? Que parecería un poco atravesada en términos coloquiales, decíamos, ¿verdad? Está justamente debajo de la vejiga. Y pues esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Y es que básicamente hay un conducto, ¿verdad? Que es este conducto que vemos por aquí, que se conecta eventualmente a la uretra y que es un conducto que tiene relevancia fisiológica en cuanto a la función de de la próstata. La mayoría de los tumores que se ven en el cáncer de próstata ocurren en las regiones periféricas, pero bueno, pueden ocurrir en otras regiones y sobre todo cuando empieza a tener invasión local, pues empiezan muchos casos a, por ejemplo, invadir a través del ducto de eyaculación hasta la vesícula seminal, por ejemplo. La próstata es un órgano que en realidad es una glándula que tiene una arquitectura que es relativamente sencilla. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es un lumen, ¿verdad? O sea, esto es, diríamos que es un ducto y pues ese ducto está formado por estas células luminales, ¿verdad? Que son la mayoría de las células que se transforman, ¿verdad? Que son las células que pues eventualmente empiezan a formar tumores. Y estas células también están entonces resguardadas en su cara basal por pues, la lámina basal que está formada por matriz extracelular que se produce por estas células que están aquí, que se conocen como las células basales. Entonces parecería un epitelio relativamente sencillo, ¿verdad? Claramente también hay una zona que tiene o que se compone de una capa de músculo liso y también un estroma que es básicamente fibroblastos, células endoteliales, algunas neuronas, también hay algunas células neuroendocrinas que pueden ser importantes en algunos casos de cáncer de próstata, pero en general lo que vemos es que las células luminales son las las mayores responsables. Como veíamos también la semana anterior, la mayoría de los casos de próstata se diagnostican afortunadamente confinados en la próstata, ¿verdad? Estos son tumores que están todavía contenidos, ¿verdad? No se han diseminado y pues esto permite, ¿verdad? Que por lo menos a 5 años los pacientes tengan una supervivencia que es superior al 90%. Ahora, al momento del diagnóstico, sí hay algunos pacientes, ¿verdad? Un porcentaje importante que tienen ya metástasis loco-regional, ¿verdad? Y bueno, ya el manejo de estos pacientes es un poco más complicado y bueno, aún así la supervivencia es todavía favorable, pero hay un número de pacientes que se diagnostican ya con metástasis a sitios distantes, ¿verdad? Generalmente al hueso, que es, bueno, esta imagen que vemos aquí, habíamos hablado del tropismo metastásico, como en cáncer de próstata hay un tropismo particular hacia el hueso, el pulmón, el hígado y el cerebro. A nivel molecular, se sabe que hay algunas alteraciones que son particularmente importantes, sobre todo, bueno, alteraciones que tienen que ver con ciertos factores de transcripción que pertenecen a esta familia de acá, el ERG, pero también, bueno, obviamente el receptor de andrógenos, PTEN es uno de los supresores de tumores más importantes que se ven alterados así como bueno, P53, RB1 y BRCA, que en general suele estar alterado tanto en a línea somática como en línea germinal, ¿verdad? La mayoría de casos que se ven, ¿verdad? De cáncer de próstata por línea germinal o hereditarios o familiares son por mutaciones en BRCA2, pero bueno, también puede ser BRCA1 y hay otros genes por ahí que son responsables. Y estos casos, ahora vamos, creo que más adelante hablamos un poco sobre eso. Hay toda una serie de clasificaciones, ¿verdad? Para el cáncer de próstata y todo un sistema de scoring, podríamos decir, o ¿verdad? De anotación para saber qué tan benigna, ¿verdad? O no maligna o maligna es una lesión y esto tiene mucho que ver con el grado de diferenciación
de las células cancerígenas y en general de la arquitectura tisular, ¿verdad? Entonces lo que uno esperaría es que entre menos diferenciado, más anaplásico sea, pues peor sea el pronóstico, sea un fenotipo más maligno, ¿verdad? Normalmente la mayoría de tumores en la próstata son de tipo epitelial y son adenocarcinomas. Hablamos, y esto lo voy a pasar muy rápido para entrar un poco más de lleno a la materia de hoy, que curiosamente cáncer de próstata, por ejemplo, a diferencia de mama, que se ha estudiado muchísimo, hay unos factores muy bien determinados. El cáncer de próstata tiene unos factores que algunos no se pueden explicar bien por qué tienen una asociación positiva y otros negativa. Sabemos, por ejemplo, que es lo que está aquí encerrado, que la etnia o el background étnico importa muchísimo. Vemos que, por ejemplo, las personas de una etnia asiática tienen un menor riesgo, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, em, afroamericanos o personas que tienen esta ascendencia tienen un riesgo prácticamente más del doble, ¿verdad? Pero en general no se tiene claro muy bien por qué, ni se tiene claro cuáles son factores, aparte de la edad, por ejemplo, y de historia familiar, no se tiene muy bien definido qué puede causar mayor riesgo. Habíamos hablado que más bien, por ejemplo, la diabetes parecía ser un factor protector, ¿verdad? Y esto pues resulta un poco contraintuitivo, ¿verdad? Porque claramente la diabetes no es algo que queramos tener. Y bueno, habíamos visto cómo claramente la historia familiar es uno de los factores que se asocia más con el riesgo a tener cáncer de próstata. A nivel de historia eh, sexual es bastante interesante ver cómo el hecho de no tener hijos, por ejemplo, o no haber tenido relaciones sexuales, protege contra el cáncer de próstata, ¿verdad? Y bueno, esto puede sugerir, ¿verdad?, que hay alguna influencia de exposición a ciertos agentes, ¿verdad?, sean virales o bacterianos o de otra naturaleza, pero estas asociaciones no son muy claras, ¿verdad? Y no se han demostrado con mucha robustez, como lo habíamos visto la semana anterior. Solo hay un par por ahí de casos como tricomonas vaginales que está bien estudiado, más recientemente citomegalovirus, pero no hay mucha asociación clara. Y habíamos visto que dentro del estilo de vida, otra vez contraintuitivamente, porque nadie tiene por qué fumar, ¿verdad? Parece que el hecho de fumar disminuye el riesgo, ¿verdad? Entonces, pues no hay que fumar, sino lo que tenemos que entender es por qué o qué es lo que esta variable nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente se asocia con el hecho de tener un menor riesgo? Y bueno, esto se ha replicado en otros estudios. Se sabe, por ejemplo, que también un colesterol alto aumenta el riesgo. Y bueno, ya hay estudios in vitro, in vivo, que han demostrado a nivel preclínico que definitivamente el colesterol es un combustible para las células cancerígenas en el caso del cáncer de próstata y eso ha llevado a estudios interesantes, ¿verdad? Este es un estudio interesante que se hizo con el Biobanco del Reino Unido, quizá uno de los más sólidos que he visto, en donde parece ser que el uso de estatinas protege contra ciertos tipos de cáncer, ¿verdad? Y bueno, cuando uno habla de protege es un porcentaje, ¿verdad? No es que obviamente lo evita 100%. Entonces, de hecho, estos valores son como muy buenos para ser ciertos. Así que bueno, tendremos que esperar a más estudios. Sé que hay ensayos, por ejemplo, acá en Reino Unido, que están evaluando el uso de estatinas, ¿verdad? Como una forma, como una estrategia ayudante. Bueno, lo que sí sabemos es que genéticamente hay una serie de genes que sí son heredados, ¿verdad? Y tienen, bueno, todos los heredamos, pero si tienen una mutación, por ejemplo, BRCA2 que mencionábamos anteriormente, el riesgo de cáncer de próstata en hombres aumenta muchísimo, ¿verdad? La mayoría de estos genes son genes de reparación de ADN, ¿verdad? Son genes que entonces como son parte de la vía de recombinación homóloga, en el caso de su ausencia, ¿verdad? O que sean disfuncionales,
pues se asocian a un fenotipo que se conoce como deficiencia de la recombinación homóloga, ¿verdad? Entonces, esto los hace candidatos para ciertas terapias, como los inhibidores de PARP, ¿verdad? Que ya se han ensayado y ya vamos a ver más adelante un ensayo en esta población, ¿verdad? Que son lamentablemente tumores que suelen ser más agresivos o más metastásicos, ¿verdad? Entonces, pues, como ya sabemos, entre más avanzado un estadio o entre más em, potencial metastásico tenga, pues es peor el pronóstico. Ahora, no todo está escrito en piedra, ¿verdad? Y el hecho de tener historia familiar o de tener incluso una mutación, ¿verdad? Que predispone al cáncer de próstata o a cualquier otro tipo de cáncer no quiere decir que sea una condena. Primero porque a nivel genético estas variantes no tienen penetrancia completa, o dicho de otro modo, tienen penetrancia incompleta. Lo que quiere decir es que aunque se hereden, no todas las personas van a desarrollar la enfermedad y podemos modificar el riesgo a partir de estilo de vida, que es lo que nos demuestra este estudio, ¿verdad? Que es bastante bonito. Aquí, por ejemplo, no varía mucho el riesgo como tal, ¿verdad? Del cáncer de próstata, pero sí de un cáncer más agresivo. Si, por ejemplo, se tiene un estilo de vida muy saludable, el riesgo disminuye muchísimo, el riesgo de un cáncer de próstata más letal, más agresivo. Entonces, bueno, esto para decir que un estilo de vida siempre va a ser, obviamente, preferible. Bueno, hay recomendaciones para mejorar el diagnóstico, ¿verdad? Y a pesar de que hemos venido escuchando en los últimos 5 o 10 años, tal vez campañas importantes para mejorar el diagnóstico de cáncer de próstata, ciertamente no hay guías o estándares, ¿verdad? Por diferentes razones. Mucho de lo que se quiere evitar es el sobrediagnóstico, ¿verdad? Que también sucede con cáncer de mama, que es básicamente el hecho de que si hacemos screenings, ¿verdad? Pues generales para ciertos grupos poblacionales que ya van a estar a mayor riesgo, pues es muy probable que empecemos a capturar lesiones que pues de otro modo no se habrían capturado porque no son, ¿verdad? No son sintomáticas y que probablemente muchas de ellas no atentarían en ningún momento con la vida de la persona. Lo difícil es poder diferenciar, ¿verdad? O distinguir cuáles son esas lesiones que sí van a ser problemáticas y cuáles no. Lo que es verdad es que, bueno, el screening funciona y no solamente, pues obviamente permite detectar más casos de cáncer, ¿verdad? Que es lo que uno espera, que es lo que vemos aquí en la incidencia acumulada de los diagnósticos de cáncer de próstata en el grupo del screening, sino que también mejora, ¿verdad? La mortalidad, ¿verdad? Básicamente lo que nos dice este estudio, que es bastante sólido, se acaba de publicar este año, hace poquito, el mes pasado, un seguimiento de más de 20 años, lo que demostró es que básicamente se previene una muerte por cada 456 hombres que son escaneados o que se invitan al screening y una muerte por cáncer de próstata por cada 12 hombres a los que se les diagnostica el cáncer de próstata. Entonces, pues esto es bastante, creo que alentador y nos invita a pensar que definitivamente sí hay que hacer esfuerzos para detectar el cáncer a tiempo. Ahora, pues mucho de lo que se ha venido hablando es cómo detectarlo de la mejor manera, ¿verdad? Creo que por ahí hay un par de estudios que vamos a ver que han empezado a debatir si bueno, ahora incluso hasta se ha debatido si por lo menos aquí en UK, si el tacto rectal sigue siendo funcional. Entonces, bueno, se están ensayando, se va a hacer un ensayo clínico enorme, ya se están reclutando pacientes acá. Em, Va a ser gigantesco porque justamente se quiere evaluar cuál es el mejor método de diagnóstico. Porque por ahí, por ejemplo, se ha venido hablando también de si la mejor forma de biopsiar también es guiado por ultrasonido o guiado por resonancia. Parece que los estudios demuestran que los ultrasonidos son inferiores, ¿verdad? A las biopsias que son guiadas por resonancia magnética. Pues en general hay mucho en el campo que se está moviendo. Entonces vamos a tratar de resumir un poco esto. Esto es lo que les decía, sí. Este estudio es un estudio de New England también que pues recientemente demostró que en el proceso, ¿verdad?
ya no solo como de biopsiar, sino que determinar quién necesita una biopsia. Lo que sugiere el estudio es que lo ideal sería poner un threshold, ¿verdad? O un corte en el antígeno prostático, de manera que todos los que tengan un antígeno prostático elevado, ¿verdad? Que bueno, para este estudio fue mayor a 3 nanogramos por mililitro, que tengan una resonancia primero. Y que sea la resonancia, ¿verdad? O el resultado de la resonancia lo que determine si el paciente necesita una biopsia o no. Lo que el estudio demuestra es que básicamente usar resonancia, ¿verdad? Llevó a menos sobrediagnóstico. Ese es el resumen más grande que les puedo hacer del estudio. Sé que hay urólogos por aquí, entonces, bueno, probablemente tendrán preguntas o habrán visto el estudio, tendrán algún comentario, entonces por ahí lo dejo por si quieren tomarlo en la captura y lo podemos discutir también más adelante. Em, Quizá este como tal no sea el algoritmo más actualizado, puede que tenga 2 o 3 añitos esta imagen. La idea básicamente es empezar a contrastar que para pacientes, sobre todo con pacientes de cáncer de próstata localizado, existe ahora una escuela de pensamiento emergente, ¿verdad? Que habla de la vigilancia, ¿verdad? De la observación en el tiempo. Es decir, ¿será que porque un paciente tiene un diagnóstico de una lesión, ¿verdad? Que nosotros llamamos maligna, ¿será que a ese paciente que hay que inmediato operarlo, ¿verdad? ¿O será que hay que hacerle, tratarlo con radioterapia? ¿O será que lo podemos observar? Podemos observar esa lesión y ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Em, Esto es tal vez una escuela de pensamiento que se ha venido incorporando cada vez más. Eso por lo menos para el cáncer de próstata localizado, ¿verdad? Ahora vamos a ir viendo pues qué es un poco lo nuevo que hay en los diferentes aspectos, sobre todo en la parte de radioterapia. Pero bueno, claramente muchos pacientes, ¿verdad? Se diagnostican también con metástasis, ¿verdad? Entonces ya ahí cambia mucho el asunto. No porque no hayan opciones, en realidad siguen habiendo opciones y mucho de lo que vamos a hablar ahora como la parte de nuevas terapias de la charla es justamente para los pacientes que tienen enfermedad metastásica, sea sensible o no sensible, ¿verdad? A castración. Em, pero bueno, ciertamente estos pacientes siguen siendo los que necesitan más opciones, ¿verdad? Hay un estudio muy bueno, voy a empezar por aquí ya más en la parte como de tratamiento y cuál es el estado del arte. Hay un estudio muy bueno acá, publicado en New England, en donde se hizo básicamente una publicación. Esto está vinculado a otro ensayo también del New England que viene más adelante, en donde se compara cuáles son los outcomes en cuanto a efectos secundarios, y esto, bueno, eh, determinado por el paciente después de cirugía o de radioterapia, em, o de solo el monitoreo, ¿verdad? Lo interesante es que en algunos aspectos, ¿verdad? La cirugía es lo que presenta mayor, o por lo menos los pacientes reportan mayores efectos adversos, ¿verdad? Y en algunos otros rubros, como por ejemplo en nocturia, y por ejemplo por ejemplo, en disfunción eréctil, la radioterapia no está tan cercana a el monitoreo activo. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que la línea amarilla, que es, vamos a ver, sí, radioterapia, está muy cerquita de la línea azul, que es el monitoreo. En la mayoría de estos aspectos que se determinan acá por estos diferentes cuestionarios, por estos diferentes ítems, Em, básicamente la radioterapia se comporta muy similar al monitoreo activo, la prostatectomía también en realidad. Hay algunos elementos en donde hay una diferencia significativa, ¿verdad? Y entonces hay mayores efectos adversos luego de la prostatectomía o de la cirugía.
Mientras que en la parte de función sexual, bueno, pues obviamente la prostatectomía sigue siendo la que se asocia a mayores efectos adversos, pero en eso la radioterapia no se queda atrás. Entonces hay una diferencia significativa en comparación con solo el monitoreo activo. Ahora, lo que es cierto, em, voy a moverme un poco por acá, es que en donde la radioterapia muestra mayores efectos adversos es en la parte que tiene que ver con, por ejemplo, los hábitos de deposiciones o la presencia, por ejemplo, de sangre en heces. Ahora, lo que es cierto, que nos demuestra este estudio, que ya es un poquito más viejo, es que aunque la cirugía, la radioterapia, el monitoreo activo, tienen al final outcomes en términos de mortalidad muy similares. Básicamente no hubo diferencia significativa a 10 años de seguimiento en este estudio. Sí es cierto que la cirugía y la radioterapia se asocia con menor progresión de la enfermedad y de metástasis que el monitoreo activo, ¿verdad? Esta línea que se ve aquí en verde es el monitoreo activo y pues lo que muestra es que es más probable que los pacientes progresen, ¿verdad? En el grupo de monitoreo activo, que es básicamente el grupo al que no se le está dando ningún tratamiento, sino que se le está dando nada más observación y seguimiento para ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Y en algunos casos lo que pasa es que entonces la lesión progresa o que ocurre metástasis. Ahora, un ensayo que es muy interesante, que es relativamente reciente, es este ensayo que compara, y creo que ya tenemos una pregunta por ahí. Buenísimo, si ya hay una pregunta por ahí, la vamos a ir dejando hacia el final. Este es un ensayo de fase 3 que se utilizó, bueno, básicamente lo que se comparó aquí fue radiocirugía, ¿verdad? Contra radioterapia convencional y en más de 800 pacientes que se randomizaron en 38 centros del mundo, lo que se encontró es que no hubo diferencia en el outcome, ¿verdad? Que medía el estudio, por lo menos, que era em, porcentaje de pacientes que tenían falla clínica, ¿verdad? A nivel bioquímico y también en supervivencia general, ¿verdad? eh, no hubo diferencia entre la radiocirugía con la radioterapia convencional. ¿Por qué esto es importante? Bueno, y hay que destacar que estos son pacientes que tienen estadios tempranos, ¿verdad? T1, T2, un Gleason de 3 o 4 o menos, 3 más 4 o menos, perdón, y un PSA menor a 20 nanogramos por mililitros. ¿Por qué eso es importante? Porque, bueno, por lo menos para este estudio, la radiocirugía se dio en 5 fracciones solamente, en un periodo de una semana, algunas veces 2 semanas, pero la mayoría en una sola semana. Mientras que la radioterapia control son 78 grays en 39 fracciones, que se dan normalmente en un periodo de entre 4 y 7 semanas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una diferencia en tiempo bastante significativa. Entonces el hecho de que no tengan diferencia significativa en cuanto a progresión o, más importante aún, supervivencia general, es bastante alentador porque invita a pensar que la radiocirugía es una muy buena opción para los pacientes que tienen o pacientes de bajo riesgo. Se ha venido ensayando esto en otros sitios y se ha comparado con otros procedimientos. Este es un estudio que compara la misma dosis en 5 fracciones de radiocirugía con una radioterapia hipofraccionada en 28 fracciones, 70 grays o 60 grays, 20 fracciones. Y básicamente encuentra que la radiocirugía se asoció con menores efectos adversos, ¿verdad? Y esto, bueno, la verdad es que fue bastante interesante. Lo que sí es que demostró este estudio, por lo menos a estas dosis, es que el grupo de radiocirugía era más propenso a progresar, ¿verdad? Entonces creo que esto es importante tenerlo claro, ponerle atención. Y
Luego hay otro estudio, lo cual me parece que es quizá un poco más em, sólido, pero bueno, los estudios normalmente siempre tienen ciertas diferencias, pero este de aquí encuentra que el tratamiento con radiocirugía tiene menor propensión de a los 2, 3 años después tener una biopsia positiva. En este caso, lo que se hizo fue, bueno, radiocirugía versus una radioterapia hipofraccionada, que fue unas dosis un poquito más altas en comparación al estudio que está aquí a la izquierda, pero ciertamente lo que me parece más relevante es que el uso de la radiocirugía en estos pacientes, que también, de nuevo, recordar, son de un riesgo bajo e intermedio, se asoció con mejores outcomes, ¿verdad? En cuanto a la biopsia post-tratamiento. Y bueno, en cuanto a la parte más clínica y farmacológica, ha habido muchísimas, yo diría muchísimos avances, tanto para el tratamiento de estadios intermedios y de estadios avanzados. Estas son como las nuevas generaciones, ¿verdad? Estos fármacos que vemos aquí a la izquierda son las nuevas generaciones de inhibidores de andrógenos, sea por síntesis, sea por que son antagonistas de los receptores, son principalmente antagonistas de los receptores. Em, y bueno, todos son muy potentes, ¿verdad? Y ya han habido muchos ensayos. Lo que esta tabla nos resume aquí es que hay muchos ensayos que están comparando uno contra otro o algunas combinaciones incluso, ¿verdad? La mayoría en el marco de otras terapias eh, de tipo androgen deprivation therapy. No sé cómo lo traduciríamos, pero bueno, terapia de inhibición, ¿verdad? Y en general, lo que han encontrado la mayoría de estudios es que en el endpoint más importante, que es supervivencia general, estos estudios alargan la vida de los pacientes, ¿verdad? Incluso con metástasis, ¿verdad? Esta tabla 4 y 5 son básicamente estudios en cáncer metastásico, ¿verdad? En la tabla 4 castration sensitive, y en la tabla 5 resistentes a castración. Y bueno, ciertamente es bastante alentador, ¿verdad? Aquí como que el pleito un poco que hay es que muchos de estos tienen efectos, diferentes efectos adversos. Entonces, aunque hay ensayos muy sólidos que básicamente respaldan a todos estos, muchos de estos ensayos en New England Journal of Medicine, ciertamente existen todavía dudas de em, cuáles son, ¿verdad? Cómo hacer la selección de pacientes y el trade-off que existe con los efectos adversos que tiene cada uno. Em, yo como esto ya en realidad tiene un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y es también como un poco un enfoque actualizado de lo que ya se ha venido haciendo por mucho tiempo, pensaba en saltarlo y hablar un poco más de lo que tal vez sí es un poco más nuevo en los últimos meses o años, ¿verdad? Este es un estudio, por ejemplo, que acaba de salir este año. Es un ensayo en donde es un ensayo randomizado fase 3, ¿verdad? Double blind, en donde se analiza niraparib, que es un inhibidor de PARP, ¿verdad? Que bueno, ustedes habrán escuchado que PARP es una proteína que participa en la reparación del ADN y que resulta bastante importante en los casos en donde hay recombinación, deficiencia de recombinación homóloga, ¿verdad? Por ejemplo, en los pacientes de cáncer de mama que tienen mutaciones en BRCA1, en BRCA2 y lo mismo en pacientes con cáncer de próstata, ¿verdad? Que tienen mutaciones en BRCA1, BRCA2. Em, para estos pacientes, ¿verdad? Que ya había mencionado yo, de hecho, que son pacientes que son más propensos a una enfermedad agresiva y metastásica, existen menos opciones y, o bueno, las opciones convencionales no son tan eficientes. Y bueno, de ahí que este estudio entonces viene a probar la combinación de este fármaco que está aquí, que es abiraterona, que es un inhibidor de la síntesis
de andrógenos con niraparib, que es este inhibidor de PARP. Y lo que podemos ver es que aunque el overall survival no es así como brutalmente diferente, sí hubo una mejoría en lo que fue la supervivencia libre de progresión, al menos radiográfica, ¿verdad? Esto es que se pueda determinar que hay progresión por imágenes. Em, entonces, bueno, me parece que esto es relevante por diferentes razones. Em, los inhibidores de PARP han demostrado que que son muy promisorios, por lo menos en cáncer de mama, en cáncer de ovario, en otros cánceres se están también ensayando. Y me parece también importante que se esté demostrando que en cáncer de próstata pueden tener un rol en aquellos pacientes que tienen alteraciones en estos genes, no solo en línea germinal, sino también pues, que a nivel somático tengan estas alteraciones. Em, y bueno, esto es una historia particularmente importante y relevante para mí porque uno de los supervisores de mi doctorado fue Sir Steve Jackson, que fue el que descubrió el primer inhibidor de PARP, que es olaparib ahora. Y bueno, quizá una de las em, terapias más interesantes, que me parece más emocionante, digamos, como para ir cerrando la charla y que tal vez es lo que creo que a mucha gente le interesa escuchar, ¿verdad? Si lo han escuchado y si no, pues creo que les va a llamar mucho la atención, es toda la idea de, bueno, el concepto de teragnosis, ¿verdad? O en español, ¿cómo se dirá? Como teragnóstico, me imagino, si se traduce así. ¿Y qué es esto? Bueno, estos son radioligandos, ¿verdad? Que se utilizan para diferentes efectos. Básicamente, lo que se necesita para que este sistema funcione es tener una molécula que pueda unirse específicamente a alguna proteína de membrana. Entonces, claro, ustedes se pueden imaginar que la ventaja que tenemos en el cáncer de próstata es que hay una proteína muy específica, ¿verdad? Que es la proteína de membrana asociada al antígeno prostático. Y existe una molécula, ¿verdad? Que se llama PSMA 617 o también PSMA 11, ¿verdad? Que ya han sido patentadas, Pluvicto y Locametz, que pueden unirse a esa proteína en las células de cáncer de próstata. Y resulta que una vez que se unen, ¿verdad? Ese receptor es internalizado por endocitosis. Entonces, claro, a alguien se le ocurrió que si uno fusiona, ¿verdad? Químicamente, un radioligando, ¿verdad? A esta molécula, entonces uno podría internalizar, muy similar a lo que ocurre con la 18-fluorodesoxiglucosa, muy similar, uno lo podría hacer, ¿verdad? Para imágenes, ¿verdad? Que se hace con gallium, por ejemplo, o con el fines de terapia, ¿verdad? Y resulta que, bueno, esto se desarrolló em, con luctatio, ¿verdad? O luctacio, creo que es como se dice en español, que es, bueno, un elemento, ¿verdad? Ustedes si recordarán ahí o se van a la tabla periódica van a encontrar este elemento, que es un elemento que se agrupa con las tierras raras. Es un elemento bastante raro en realidad y es un elemento que no se conocía muy bien qué usos podía tener. Y bueno, curiosamente es uno de los radioligandos, ¿verdad? Que se fusionaron con esta molécula PSMA 617. Para hacerles el cuento más corto, resulta que entonces esta molécula PSMAC17 se puede unir al receptor específico que está en las células de cáncer de próstata y como un caballo de Troya va a permitir que este radioligando entre a la célula. Y ese radioligando básicamente lo que hace es una desintegración beta negativa, se llama. O sea, es una desintegración de una partícula beta em, que tiene ¿verdad? Un alcance, ¿verdad? Energético corto, entonces básicamente va a alterar principalmente a la célula cancerígena o a la periferia muy cercana, ¿verdad? Dentro del microambiente tumoral. Y lo que hace esa emisión de esa partícula beta es generar daño en el ADN, o sea que eventualmente va a matar la célula cancerígena.
Pues en teoría es muy bonito, ¿verdad? Funciona. Bueno, ya hay algunos ensayos, ¿verdad? Que han demostrado que para algunos pacientes pues no es curativo, pero funciona fantásticamente. Em, por ejemplo, este es un ensayo en China en donde se randomizaron pacientes con enfermedad metastásica, ¿verdad? Que por eso es que, bueno, me parece que esto es uno de los enfoques más promisorios porque es en todos los casos para enfermedad metastásica. Y bueno, en este caso se randomizaron grupos, ¿verdad? De pequeños pacientes, porque esto es un ensayo, ¿verdad? Una fase uno diríamos. Y básicamente me parece muy interesante que en 3 ciclos, ¿verdad? Encontró, y aquí nos ponen 3 ejemplos, que en una baseline de 219 por ejemplo, ¿verdad? Luego de 3 ciclos se logró disminuir a 89, que bueno, parecería que no es, no es tan impresionante, pero hay otros casos que pueden pasar, por ejemplo, de 60, ¿verdad? Un PSA de 60 a 7,1 después de 3 ciclos, ¿verdad? O un PSA de 8 a un PSA de 2,2 después de 3 ciclos de tratamiento. Entonces, como en todo creo que a lo que apunta esto es a identificar cuáles son esos pacientes que se van a beneficiar, pero bueno, ya en ensayos muy sólidos, el más sólido quizás es este del New England, que se publicó hace unos añitos, 4 años tal vez tiene esto lo más, que fue, bueno, un ensayo enorme internacional de fase 3 en donde básicamente en pacientes metastásicos con castration resistant se hizo em, un seguimiento por imágenes, por PET, ¿verdad? Mediante gallium 68, PSMA 11 y a los pacientes se les dio esta nueva terapia, ¿verdad? Del Lutazio, creo que es como se dice en español, Lutazio 117 PSMA 617, qué nombre más largo, ¿verdad? Pero bueno, em, se comparó con Standard of Care, ¿verdad? Y vean ustedes que al menos a nivel de imágenes, ¿verdad? La supervivencia libre de progresión fue muy superior. Aquí estamos hablando de pacientes con cáncer metastásico, ¿verdad? Que obviamente son pacientes que tienen una sobrevida bastante mala y vean que en términos de sobrevida general, los pacientes que recibieron este radioligando tuvieron una supervivencia superior. A ver, la supervivencia aquí, la mediana, ¿verdad? Porque es mediana, hay que recordar que algunos pacientes tendrán menos y otros mucho más, fue de 15 meses comparado a 11, ¿verdad? O sea, está dando 4 meses más. Em, pero bueno, hay algunos downsides, ¿verdad? La terapia es cara como tal, ¿verdad? Puede llegar a $250,000 los ciclos, los 3 ciclos por paciente y tiene sus efectos adversos también. Pero bueno, se ha ido ensayando y eso es lo que importa, ¿verdad? Tratar de ver si realmente es promisoria y bueno, poder aterrizarla luego a unas latitudes como las nuestras, ¿verdad? Em, este es un ensayo que se hizo también, un pequeñito, fase uno de expansión en The Lancet Oncology. Y bueno, se puede ver que en algunos pacientes ciertamente no hay ningún beneficio, pero en otros, pues básicamente no diríamos, ¿verdad? Jamás que es curativo, pero básicamente el cambio, ¿verdad? En el PSA llegó a ser de cero, ¿verdad? O sea, el cambio fue, bueno, del 100, ¿verdad? -100 en la escala que se mide, pero para efectos prácticos eso es como si tuvieran una respuesta completa, ¿verdad? Entonces me pareció que es bastante impresionante. Em, lo que básicamente en el estudio dicen es que un par de pacientes tuvo, bueno, creo que es uno en particular que tuvo una reducción del 100% en las lesiones target. Y bueno, en muchos en realidad hubo una respuesta parcial, pero bastante significativa. No sé si aquí nos dan alguna estadística. No nos dan la estadística específica, cuál es el porcentaje de pacientes que tuvo un cambio superior al 50%, pero creo que es bastante alto. Y este otro estudio, también en The Lancet Oncology, me parece a mí que es incluso hasta más promisorio. Este está usando otra terapia de radioligando, ya no es el Lutazio, es el Actinium 225, que al final es también un radioligando, funciona similar, es como utiliza el PSMA como un caballo de Troya, ¿verdad? Para poder entrar en la célula y genera
esta desintegración de partículas que al final daña el ADN. Y aquí lo que se puede ver es que por lo menos determinado por PSA, el cambio de línea de base es muy significativo en la gran mayoría de los pacientes. Em, entonces, bueno, me parece que estos son estudios que van a ir demostrando que tienen, ¿verdad? Un terreno bastante importante y lo que yo espero es que mejoren, ¿verdad? Cada vez más la supervivencia de los pacientes y que se vuelvan accesibles, ¿verdad? Porque claro, el problema que tienen es que son muy costosos y que tienen ciertos efectos adversos que en algunos casos son muy significativos. Y bueno, con eso termino el resumen, ¿verdad? De qué es lo más nuevo, quizá el enfoque más significativo en radioterapia para los estadios más tempranos es mirar hacia la radiocirugía robótica, que obviamente es uno de los brazos que tiene y que trabaja el Centro Oncológico Costarricense a través del CyberKnife y más recientemente, bueno, con las nuevas generaciones de em, antagonistas de receptores de andrógenos y además con estas nuevas terapias de radioligandos que me parece que son muy promisorias y que bueno, como en todo habrá que esperar a que la evidencia se acumule para poder determinar si se convierten en primera línea en algún momento, ¿verdad? Para los pacientes con cáncer metastásico. Como siempre, entonces, abrimos el espacio para comentarios, preguntas. Ya hay una pregunta por aquí, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es que el antígeno como el tacto deben ser complementarios? Por lo menos, a ver, en los lineamientos actuales se consideran complementarios, ¿verdad? Em, en teoría, el estadio más temprano no se podría determinar por tacto, pero estadios tempranos que no son invasivos sí se pueden determinar y por eso se considera por muchos todavía que son complementarios. Por lo menos ya la Asociación de Urólogos Británicos, junto a la ONG más importante en UK, que se llama Prostate Cancer UK, ya han publicado como ciertas inquietudes, ¿verdad?, sobre qué tan útil es el examen. Y bueno, quizás sea una práctica que en el futuro vaya a cambiar, ¿verdad? De momento sigue siendo estándar, ¿verdad? Y creo que se consideraría bajo esta lupa, digamos, de lo que todavía es actual, una técnica complementaria, como usted menciona. Por aquí creo que hay otra pregunta. ¿Cuáles pacientes y en qué estadio se puede aplicar? Lo de los radioligandos, todos los estudios que presenté son para cánceres avanzados, ¿verdad? Cánceres metastásicos, normalmente castration resistant, o sea, los pacientes que tienen el peor pronóstico, ¿verdad? Todos estos que presenté por aquí, todos estos son casos ya bastante avanzados, ¿verdad? Entonces sí, no es para los estadios tempranos, es para los estadios más avanzados. Vamos a ver. No sé si habrán más preguntas por ahí, más comentarios. Em, Recordarles que entonces, bueno, esta charla queda en el YouTube. Tendremos pues dos charlas en diciembre. Si no están en el grupo de WhatsApp o no están en los diferentes canales, pueden enviarnos un correo para incluirlos. Y pronto esperamos compartirles entonces el programa del próximo año. Si no hay más preguntas o comentarios, entonces podemos dejarlo por aquí. Eh, y sí, espero que pasen muy buenas noches por allá. Nos vemos la próxima.